¿No quiere? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿No quiere compartir? Ya. Ya está como coanfitrión para que pueda compartir, Sí, hermana. Ah, ya la vemos. Sí, ya la sí, vemos. ya. Sí. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana poniéndonos delante del Señor, dándole las gracias porque nos ha permitido nuevamente poder reunirnos en esta mañana y pedirle al Señor que sea Él hablando en nuestras vidas en esta mañana. Amado Padre, en esta mañana, mi Dios, estamos aquí delante de ti, Señor, agradeciéndote por este día. Gracias, mi Dios, porque hasta el día de hoy, Señor, nos has guardado, nos has bendecido, nos has provisto, Señor, en todas nuestras necesidades, porque estás con nosotros día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, Señor, porque estás siempre atento a nuestras necesidades. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque no hay un amor que se pueda comparar a ese amor ágape que tú tienes por nosotros, Señor. Yo te doy gracias por mi vida y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que van a estar en esta mañana conectados en la clase, Señor. Gracias por cada una de sus familias. Y amado Dios, en esta mañana te pedimos que tú seas obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Te pido que tú derrames de tu Santo Espíritu sobre cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y que tu Santo Espíritu, Señor, abra su entendimiento, abra su corazón, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de su ser y que ellos no solamente sean oidores de tu palabra, Señor, sino que también sean esos hacedores que tú quieres que seamos, amado Dios. Que tu palabra se haga rema en nuestras vidas, porque tú dices, Señor, que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que siempre cumple el propósito por la cual tú la envías a nuestras vidas. Y en esta mañana queremos, Señor, que esa palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Te pido, amado Padre, que tú derrames de tu Santo Espíritu sobre de mi vida, Señor, y que tu Santo Espíritu obre a través de mi vida, que tu Santo Espíritu sea, Señor, en esta mañana, dando la clase, Señor, que tu Santo Espíritu sea enseñándoles a tus discípulos, Señor, la palabra que tú traes para cada uno de ellos en esta mañana y aún de nosotros los servidores, Señor. Yo te doy gracias, Padre mío, en el nombre bendito y poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, en esta mañana vamos a ver el tema de oración y ayuno. El objetivo de esta clase es practicar el ayuno y la oración como recursos espirituales poderosos. A ver, quisiera que alguien de los que estamos conectados aquí, de las hermanas, de los hermanos, discípulos, me pudieran decir, ¿alguien sabe qué es un ayuno? Pues es cuando uno no come determinadas horas, ¿no? Por ejemplo, no sé, 2, 3 horas. ¿Alguien Y más? Ah, sí, perdón, hermana Marce. sí, está bien. No. ¿Ya? Bueno, ¿alguien más, hermanas, hermanos, que me quiera decir qué es un ayuno? Cuando dedicas un tiempo exclusivo para Dios Pero, y dejas perdón. y dejas de hacer otras cosas. Podría ser. ¿Alguien más? ¿Nadie? Como un acto de ofrenda. ¿Un acto de ofrenda? Al Señor. Bueno, vamos gracias hermanas, gracias hermano Graciel. Vamos a ver en esta mañana qué es el ayuno. Ya leímos que es el objetivo de conocer qué es un ayuno, es practicarlo
Y no solamente practicar el ayuno, sino también la oración. Y tanto el ayuno como la oración dice que son recursos espirituales poderosos que nosotros podemos usar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Definición de ayuno. Definición de ayuno dice, es la acción de abstenerse de comer y beber de forma deliberada durante un periodo de tiempo, o privarse de manjares, gustos o deleites. El ayuno en la Biblia se refiere a la disciplina de abstenerse de alimentos con propósitos espirituales y debe ser relacionado con la oración. En sí, el ayuno se le puede llamar oración sin palabras. Bueno, aquí nos está dando una definición de qué es el ayuno, ¿verdad? Dice que es la acción de abstenerse, de comer o de beber de una forma deliberada. Durante un periodo de tiempo, o sea que no es específicamente, o sea que el ayuno no va a ser específicamente, o sea, no lo vamos a hacer específicamente, no está escrito en algún lugar o en la Biblia cuánto tiempo podemos tener ese ayuno. No dice tiene que ser 1 hora o tiene que ser 2 horas o tiene que ser 3, no. El tiempo de ayuno lo vamos a decidir nosotros. Nosotros vamos a ofrendar el ayuno al Señor, ahorita lo vamos a ir viendo, de acuerdo a como nosotros queramos ofrendarle al Señor, el tiempo que queramos nosotros ofrendarle al Señor, ese tiempo de ayuno, ese tiempo de abstenerme. Aquí dice que no solamente de manjares, de gustos o deleites. Ahorita vamos a ver que no solamente de eso nos podemos abstener, sino también de algunas otras cosas. Y dice aquí que en la Biblia se refiere a una disciplina. El ayuno es una disciplina. Esa disciplina implica abstenerse totalmente de alimento con un propósito espiritual, y debe de relacionarse completamente con la oración. Ahorita vamos a ir viendo a través de los puntos que el ayuno sin la oración no nos sirve absolutamente, sino que tenemos que llevar a cabo un ayuno siempre unido a la oración. El tiempo que nosotros ayunemos tiene que ser dedicado al Señor en oración. O sea que tiene que ir de la mano el ayuno y la oración. Porque si yo nada más ayuno, pero no oro, entonces ahí no estoy, no estoy ofrendando ese ayuno. O sea que no le estoy dedicando ese tiempo al Señor de mi ayuno en oración, sino que solamente dije, bueno, voy a dejar de comer, voy a hacer un ayuno, voy a dejar de comer de aquí a la 1 de la tarde. Pero me dedico a hacer mis actividades, me dedico a ir a, pues no sé, a X. Pero no me dedico a hacer oración, o sea, a postrarme un tiempo y ponerme en relación con el Señor. Entonces ahí el ayuno no está siendo complementado, no está siendo unido con la oración. Por lo tanto, pues como quien dice, estoy ayunando a medias nada más. Necesito tener forzosamente oración junto con el ayuno. ¿Sí les queda claro? ¿Me expliqué bien, hermanos? Sí. Sí, hermano. Bueno, Sí. vamos al segundo punto. Dice, ¿qué tipo de ayuno debo practicar? Hay 3 tipos de ayuno: el ayuno total o absoluto. En Éxodo 34, 27, 30 dice, y Jehová dijo a Moisés,
escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Aquí Moisés hizo un ayuno total, un ayuno que no, donde no comió pan ni bebió agua, durante 40 días con sus noches. Entonces, el haber hecho ese ayuno y el haber estado en comunión con Dios, porque él estaba en la presencia de Dios, él estuvo todo ese tiempo, durante los 40 días, él estuvo con el Señor, hablando y escribiendo los mandamientos en las tablas que el Señor le dijo que llevara. Entonces, por eso a Moisés dice que cuando bajó del monte, el rostro le resplandecía. ¿Por qué? Porque Moisés había tenido esa comunión con Dios. No solamente había estado en ayuno, sino también había tenido esa comunión con el Señor. Esa comunión que no cesó durante esos 40 días y esas 40 noches. Ahora, vamos a ver que el ayuno total no o el ayuno absoluto no debe durar más de 3 días con nosotros. Bueno, voy a pasar a las siguientes citas y ahorita les explico. Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Sí recuerdan ustedes este pasaje de Esther, donde Esther se entera que este varón perverso que visitaba al rey estaba tratando de que se hiciera un decreto donde se destruyera al pueblo, donde asesinaran al pueblo de Israel? Y Esther se entera de esto y manda ayunar al pueblo, y también ella ayuna junto con sus doncellas, dice aquí. Pero ¿cuántos días ayunan? ¿Alguien me quiere decir? 3 días, ¿verdad? 3 días ayuna la reina Esther junto con sus doncellas y el pueblo también. Y ella entra a ver al rey para hacerle una petición. Recuerden que en aquel tiempo la reina no podía entrar a los aposentos del rey a menos que el rey la mandara llamar. Pero si la reina entraba en los aposentos del rey sin que el rey la llamara, entonces podía perecer la reina, podía pasar una situación difícil por parte del rey. Y aquí Esther se arriesga, dice, si perezco, que perezca. O sea, ella tuvo ese valor para entrar a ver al rey y hacerle la petición que ella quería por su pueblo. Entonces, ¿qué creen ustedes que le haya dado a Esther esa fuerza? ¿El ayuno? El ayuno. ¿Y qué otra cosa? La oración Dios. con La oración. Aquí en este pasaje no nos está diciendo que Esther se metió en oración, pero seguramente que lo hizo. Seguramente que lo hizo junto con sus doncellas. Entonces, tanto el ayuno que ellos hicieron, no solamente Esther y sus doncellas, sino también el pueblo, y la oración,
le dio esa fortaleza a la reina Esther y le dio esa sabiduría para poder entrar a los aposentos del rey y presentarle su petición. En Hechos 9, 8, 9 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, vean ustedes aquí cómo Saulo, después de que tuvo el encuentro con Jesús, dice la palabra que él quedó ciego. Dice la palabra que tenía como escamas en los ojos, que lo enceguecieron. Entonces, dice que lo agarraron de la mano, ¿verdad? Para meterlo en el pueblo, se podría decir, o en la ciudad, porque él no podía ver. Entonces dice que él estuvo 3 días sin ver, pero no solamente estuvo esos 3 días sin ver, sino que también estuvo en ayuno. No comió ni bebió absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, eso le fortaleció. Ahorita vamos a ver en otro pasaje más adelante, donde dice que este Saulo oraba. Oraba Saulo. Entonces, él no solamente no comió ni bebió, sino que él estaba metido en oración. ¿Y qué fue lo que eso ocasionó? Que él llevara a cabo ese ayuno y esa oración, pues que el Señor le eligiera, que el Señor le perdonara y le eligiera como uno de sus discípulos. El Señor lo envió a llevar la palabra. Y Pablo, porque después el Señor le cambió el nombre de Saulo por Pablo, Pablo no fue como los discípulos de Jesús, a pesar de que Pablo no caminó al lado del Señor, de que Pablo no le conoció al Señor personalmente, se podría decir. Él fue uno de sus discípulos más trabajadores, se podría decir, uno de sus discípulos más sabios, uno de los discípulos que llevó el evangelio más lejos todavía que los propios discípulos de Jesús que anduvieron con él. Recuerden que Saulo visitó Grecia, visitó Roma, o sea, visitó muchas ciudades. ¿Por qué? Porque al Señor le plació tomarlo para su obra. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora voy con la explicación. El ayuno total, que es de no beber agua ni comer alimento, no lo podemos llevar a cabo más de 3 días. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos agua, nuestro cerebro se descompensa. Cuando el cerebro, acuérdense que es un músculo que tiene mucho líquido. Entonces, cuando el cerebro no tiene líquido, que le empieza a faltar el agua, acuérdense que nosotros, al igual que la Tierra, nuestro cuerpo está formado de más líquido que de otra materia. Entonces, el cerebro empieza a jalar el líquido del organismo. Y al ya no tener líquido, el cerebro se empieza a descompensar y la persona empieza a tener dolores de cabeza, empieza a tener mareos, empieza a tener alucinaciones, empieza a tener muchas consecuencias, o sea, muchas situaciones difíciles. Podemos dejar de comer, pero dejar de beber no lo podemos hacer. Es muy peligroso dejar de beber agua o líquido durante más de 3 días. Entonces, no podemos hacer un ayuno total de más de 3 días. En el caso de Moisés, fue algo sobrenatural, al igual que Elías. Elías, recuerden que también él estuvo en ayuno, pero fueron casos sobrenaturales que ningún otro ser podría igualarlos. ¿Por qué? Porque ellos eran hombres que realmente eran hombres de Dios,
Dios les daba esa capacidad, les daba esa fortaleza, les daba pues todo lo que ellos necesitaban. Imagínense que Moisés estaba en la presencia de Dios, pues yo creo que a Moisés hasta se le ha de haber olvidado, ¿verdad? Que tenía que comer o que tenía que beber, no sé, posiblemente, porque pues estar en la presencia de Dios, pues algo sorprendente, algo hermoso, algo precioso. Entonces, en el caso de Moisés fue algo sobrenatural, pero si nosotros queremos hacer este tipo de ayuno, que es un ayuno total, como les decía yo, no lo podemos hacer más de 3 días, porque como les decía yo, podríamos tener consecuencias en nuestro cerebro. Muchas veces hay personas que están enfermas y dejan de tomar agua. Por ejemplo, la gente mayor, los ancianitos, a veces ya no quieren tomar agua. Y cuando las personas dejan de tomar agua, empiezan a tener ese tipo de alucinaciones, empiezan a tener pues muchas consecuencias. Aparte de que los riñones también pueden dejar de trabajar por la falta de líquido. Entonces, el agua es indispensable para nuestro cuerpo. Por lo tanto, no tentemos a Dios. Tenemos que obedecer a Dios y también cuidar nuestro organismo. Vamos a el inciso B, ayuno normal o natural. Mateo 4, 1, 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿A ustedes qué les hace pensar esto? ¿Alguien que me conteste? Hermanos, ¿están ahí? ¿No los escucho? Sí. A ver, ¿alguien me quiere contestar qué quiere decir que Jesús tuvo hambre después del ayuno de 40 días y 40 noches? Que estaba en un cuerpo normal, pero que, bueno, o sea, aunque fuera sobrenatural, aún estaba en un cuerpo humano. Bueno, es que no les dije, ¿verdad? El ayuno normal o natural es abstenerse solamente de alimento sólido, pero no de agua. Perdón, quería explicárselos después, a ver si ustedes, pues, se daban cuenta aquí en este pasaje. Dice la palabra que Jesús tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed. Entonces Jesús, como dice Raciel, en su calidad de hombre, él dejó de comer, pero no dejó de beber. Entonces Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Jesús llevó a cabo un ayuno natural, que es solamente comer alimento sólido, pero no dejar de beber agua. Es lo que yo les decía. Podemos dejar de comer, no sé, a lo mejor una semana y a lo mejor no, ¿verdad? Dependiendo de nuestro físico. Pero no podemos dejar de tomar líquido, principalmente agua. Ahora, también tenemos que ver este detalle de abstenernos de alimento durante mucho tiempo, porque también podemos tener una descompensación en la glucosa de nuestro organismo, ¿verdad? Acuérdense que nosotros necesitamos glucosa para que también nuestro organismo trabaje bien. Entonces, si nosotros dejamos de comer durante mucho tiempo, hay una descompensación. Eso es lo que les pasa, por ejemplo, a las personas que sufren de diabetes. A veces el azúcar la tienen muy alta o a veces se les baja. ¿Por qué? Porque hay una descompensación en su organismo de glucosa. Entonces, si nosotros dejamos de comer mucho tiempo, podríamos tener también una descompensación en nuestro organismo. A veces, no sé si les ha pasado,
que se salen de su casa y no desayunan, y ya cuando son las 12 o 1 de la tarde empiezan a sentirse como mareados, les empieza a dar como náusea, les empieza a doler la cabeza, etcétera. ¿Por qué? Porque el organismo requiere glucosa. Y a veces, si nos comemos un dulcecito, nos comemos una fruta, ya nuestro organismo ya se nivela, y ya podemos continuar sin necesidad de que nos comamos un plato de comida, pero con que nos comamos un dulce o una fruta es suficiente para que nuestro cuerpo, nuestro organismo, recupere la glucosa que le está haciendo falta y continúe adelante. Entonces, todo esto, hermanos, lo tenemos que tomar en cuenta. No es nada más de que, es que la hermana dijo que podíamos ayunar durante 40 días y 40 noches. No, no, no. Tenemos que tomar en cuenta también las situaciones que podemos pasar al meternos en un ayuno. ¿Para qué? Para que también respetemos nuestro cuerpo, como tenemos que respetarlo y como tenemos que amarlo, porque Dios no nos pide sacrificios, ahorita lo vamos a ver más adelante. Dios no quiere que le ofrendamos sacrificios, porque Jesús ya se sacrificó por nosotros. El Señor nos pide un ayuno y oración, no nos pide un sacrificio. Entonces, aquí Jesús tuvo un ayuno de 40 días, pero la palabra no dice que tuvo sed, solamente dice que tuvo hambre. Entonces, posiblemente Jesús, en su calidad de hombre, de humano, posiblemente tomó agua los 40 días, solamente que no comió alimento sólido. El ayuno parcial. Ayuno parcial es una restricción de la dieta en vez de abstención completa. O sea que nos vamos a restringir solamente de algunos alimentos, pero no nos vamos a abstener de todos completos. Este es un ayuno parcial. En Daniel 1, 8, 12 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. ¿Ustedes saben cuáles son las legumbres, hermanos? ¿Alguien me dice? ¿Alguien sabe qué son las legumbres? Goles, Las lentejas, los frijoles, las habas. Muy bien, ajá. Muy bien, todas esas son las legumbres. Entonces, Daniel, junto con sus compañeros, dice que no se quiso contaminar con los manjares del rey. No quiso comer de la comida ni beber del vino que se servía al rey, que se le servía al rey. ¿Por qué? Porque él sabía que era una comida ¿cómo les dijera? De deleite. O sea, ustedes saben que antes en las mesas de los reyes se servían banquetes y la gente tenía alimento en abundancia, vino en abundancia, pero la gente no comía porque tenía hambre. Comía por placer, comía por gula. Entonces, Daniel no se quiso contaminar con esos alimentos, con esos manjares. Por lo tanto, Daniel no quiso que se le sirvieran ese tipo de alimentos. Él le dijo al
al jefe de los eunucos que les sirviera solamente, que les dieran a comer solamente legumbres y agua. Y más adelante dice la palabra de Dios que ellos estaban mucho mejores que los otros jóvenes de su misma edad. ¿Por qué? Porque Dios respaldó a Daniel en este ayuno que él quiso hacer. Lo respaldó al no quererse contaminar de lo que el rey comía, de lo que el rey bebía. Entonces, por lo tanto, Dios fortaleció a Daniel junto con sus compañeros que estaban con él. Pero hay una cosa importante. Jesús estaba en el desierto. ¿Qué estaba haciendo mientras que estaba en ayuno? Orando. ¿Perdón? Hermanos, no les dé pena, por favor. Estaba orando. Estaba orando, perfecto. Jesús estaba orando. ¿Alguien me quiere decir cuántas veces al día oraba Daniel? 3. 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, Daniel no solamente se apartó de comer de los manjares del rey y de beber del vino del rey, sino que él se metía en oración también. O sea que hizo el ayuno parcial, pero también se metía en oración. En este tipo de ayuno, hermanos, hermanas, podemos comer, como dice aquí, legumbres, podemos comer verduras, podemos comer algún alimento específico y librarnos de otro tipo de alimentos, o también comer reducido nuestro alimento, porque pues a veces decimos, ay, como que no me llené, me quedó un huequito, y nos levantamos y nos servimos otro platito de comida, hasta quedar satisfechos. Y luego nos comemos nuestro postrecito y nos comemos un dulcecito o un panecito o algo así, ¿verdad? Entonces, el ayuno parcial no es que nos vayamos a servir un plato lleno de, pues no sé, de caldo, X alimento, que nos guste mucho, sino tenemos que ayunar con un alimento ligero, comer un alimento ligero, ya sea de legumbres o ya sea de verduras, y beber agua. Este es un ayuno parcial. Sé que no voy a comer en abundancia lo que a mí me guste, sino voy a reducir la cantidad de alimento que con el que me voy a alimentar, y tampoco voy a comer alimentos exquisitos, o sea, o alimentos, no sé, que diga yo, ay, bueno, voy a ayunar y me voy a ir al Italianes y me voy a comer una ensalada. No, ¿verdad? Porque pues ahí como me van a servir la ensalada. La situación es que yo en mi casa me prepare una ensaladita sencillita, y o si voy a comer legumbres, pues un platito de frijolitos nada más, de lentejitas, pero siempre reduciendo mi alimento y comiendo un solo alimento. No, no sirviéndome un plato y otro plato de otra cosa y así sucesivamente. ¿Me explico? Sí, hermano. ¿Vamos Sí. bien? Bueno, en Deuteronomio 10:3:1 dice, no comí manjar delicado, o sea, lo que les decía yo ahorita, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Vean ustedes cuál fue como quien dice, el premio que recibió Daniel. O sea, para lo que se estaba preparando Daniel, o con lo que el Señor recompensó a Daniel cuando él se metió todos estos días en ayuno y en la oración.
Dice que él vio a un varón. ¿Quién creen ustedes que haya sido ese varón, hermanos? Dios, Probablemente Jesús, ¿verdad? Probablemente era Jesús o aquel varón que vio. Dice que estaba vestido de lino y sus lomos estaban ceñidos con un cinto, me imagino, de oro de Ufaz. Y recuerden que así describe en Apocalipsis, así describe la palabra cómo estaba vestido Jesús. Entonces, probablemente Daniel tuvo esa visión y bueno, en esa visión más bien, quien se le apareció probablemente fue el Señor Jesús. Pero a consecuencia de qué o a recompensa de qué sería, de que él llevó a cabo ese ayuno y esa oración, porque recordemos que lo acabamos de decir, Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, el ayuno, hermanos, no es para presionar a Dios, decía un pastor, no es para hacerle manita de puerco al Señor, sino que el ayuno es para nosotros. Es para nosotros, para que nuestro espíritu sea vivificado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, el ayuno no es para presionar a nuestro Dios. Vamos a ver el punto número 3. ¿Qué propósitos tiene el ayuno? Primeramente es honrar a Dios. Ya vimos en otras clases qué es el temor a Dios, que el temor a Dios, uno de los puntos del temor de Dios es honrarlo. Honrarlo, amarlo, exaltarlo. Entonces aquí el ayuno es para honrar a Dios. En Mateo 6, 16, 18 dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí el Señor nos está diciendo, cuando ayunes, como quien dice, no andes con la cara agachada, así todo triste, todo abatido, y pero ¿qué tienes? Ay, es que estoy en ayuno. No, el Señor no quiere que hagamos eso. Dice que no seamos hipócritas, dice que nos tenemos que lavar, nos tenemos que arreglar, nos tenemos que lavar nuestro rostro, bañarnos, ¿verdad? Para no mostrar a los hombres que estamos ayunando. ¿Por qué? Porque el único que debe de saber que estamos en ayuno, ¿quién es? ¿Quién Dios, es el Dios, ¿verdad? Dios, Nuestro Padre. Él es el único que debe de saber que estamos en ayuno. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de ayuno vamos a estar en comunión con Él. Entonces, por lo tanto, solamente Él debe de saber que nosotros estamos en ayuno. A nadie se lo vamos a platicar, a nadie, absolutamente a nadie. Solamente el Señor lo va a saber. Por eso dice que no seamos como los hipócritas que se demudan el rostro, ¿verdad? Para que los demás sepan que están ayunando, etcétera, etcétera. No. Sino que nosotros felices, contentos, bien arregladitos, bien lavaditos, peinaditos, etcétera. Para que nadie, absolutamente nadie, se dé cuenta de que yo estoy afligiendo mi cuerpo y mi alma. En Hechos 13, 1, 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí, hermanos, era lo que yo les había explicado anteriormente, ¿verdad? El Señor ya había elegido a Saulo, ya lo había escogido para su obra. Entonces, Saulo estuvo en ayuno, y en oración también, porque el Señor, cuando mandó a un varón a que orase por él, le dijo que Saulo oraba. Entonces, por lo tanto, Saulo no solamente estaba en ayuno, sino también estaba en oración. Entonces, aquí dice que había varones en Antioquía, profetas, dice, y maestros. Y nombra aquí a quienes estaban, y el Señor les muestra y los envía por medio del Espíritu Santo para que aparten a Bernabé y a Saulo. Y les dice que él pues ya los había apartado para su obra. Entonces, estos varones, ¿qué hacen también? ¿Qué dice hasta el final que hacen? Oraron por ellos. Sí, pero también, ¿qué hicieron antes? Les impusieron las manos. Antes de que les impusieran las manos, ¿qué hicieron? Ayunaron, oraron. Ajá. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, o sea que ayunaron y oraron, y después les impusieron las manos y los despidieron para que fueran a llevar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? O sea, el evangelio. Entonces, por lo tanto, todos estos varones de los que estamos hablando, estos personajes de los que estamos hablando, no hacían nada sin antes orar y ayunar también, algunos, ¿verdad? Pero por lo regular, los siervos del Señor ayunaban y oraban antes de llevar a cabo alguna obra, etcétera. Bueno, entonces, hasta aquí tenemos el punto número 1. El punto número 2 dice, humillarse delante de Dios. En Esdras 8:21 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. En Salmos 69:10 dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Entonces, aquí, bueno, les voy a explicar de Esdras. Esdras fue un sacerdote. Yo creo que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya lo han de haber leído. Esdras fue un sacerdote. Entonces, Esdras iba a edificar el templo de Dios, pero tenían muchos enemigos que sabían que les iban a impedir llegar, así como le impidieron a Nehemías, ¿verdad? Que edificara la ciudad, porque recuerden que Nehemías también él estaba con el rey, recuerden que Nehemías era el que le servía la copa al rey, y le pidió cartas, ¿verdad? Le pidió permiso porque él estaba triste porque la ciudad había sido destruida. Entonces Nehemías va a edificar la ciudad, pero ¿qué pasa? Sus enemigos no le permitían, no querían que él edificara la ciudad, por lo tanto lo acechaban, al grado que dice que con una mano tenían la espada y con la otra trabajaban. Bueno, pues Esdras le sucedía lo mismo. Esdras quería edificar el templo, pero también había gente que quería impedírselo. Por lo tanto, Esdras, ¿qué dice? Que publicó ayuno. ¿Solamente sería de él? ¿Solamente iría a ayunar él? A ver, lean el versículo, hermanos. No los escucho.
por favor. De todos. Bueno, o sea, Perdón, creo que todos perdón, estaban ayunando. todos, ¿verdad? Porque dice, para afligirnos, o sea, no se está contando solamente él, está contando a todos los del pueblo que estaban con él. Dice, para afligirnos delante de Dios. O sea, ellos se humillaron delante de Dios. Ellos se metieron en ayuno para afligir su cuerpo. Y para humillarse delante de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor los ayudara. Para que el Señor los guardara de sus enemigos. Para que Dios los guiara en su camino. Perdón. Entonces, el ayuno también es para humillarnos delante de Dios, para reconocer que lo necesitamos, para reconocer que no podemos solos, que necesitamos su ayuda, que necesitamos su protección, que necesitamos su guía, que necesitamos todo de Él, lo necesitamos a Él. Entonces tenemos que humillarnos delante de Dios. El ayuno también es para humillarnos delante de Dios. Entonces Esdras dice que se humilló afligiendo, no solamente afligiéndose él, sino afligiendo al pueblo que estaba con él, para que el Señor les diera camino, para solicitar camino derecho para ellos y para los niños y para todos sus bienes. Por lo tanto, el Señor les dio una respuesta a esa necesidad, a esa petición, por medio del ayuno y de la oración que ellos llevaron a cabo, ahí en ese lugar. El inciso C dice, para que nuestra carne se sujete y se vivifique el espíritu. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, cuando yo estoy ayunando, cuando yo estoy afligiendo mi cuerpo, porque si yo no le doy alimento al cuerpo, lo estoy afligiendo, porque el cuerpo no solamente lo necesita, sino le gusta el alimento, le gusta pues todo, ¿verdad? Todo lo que yo le pueda dar, los tacos de carnitas, los tacos ¿de qué sería? De suadero, de cabeza, bueno, de todo, ¿verdad? Todos nos gustan las tortas, todo. Pero cuando yo estoy en ayuno, estoy afligiendo mi carne, estoy sujetando mi carne. ¿Por qué? Porque no le estoy dando lo que le agrada, lo que le gusta, que es el alimento de cualquier índole, antojos de cualquier índole. Entonces, por lo tanto, estoy sujetando mi carne. Y cuando yo sujeto mi carne, cuando yo aflijo mi carne, mi espíritu se vivifica, mi espíritu crece en mí. Entonces dice Isaías 57:15, porque ya lo leí, ¿verdad? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, cuando nosotros humillamos, cuando nosotros afligimos nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestro espíritu se vivifica y habita el Señor en nosotros. El Señor viene a habitar en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos vivificados en el espíritu, tenemos más avivamiento en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, el corazón se quebranta. A veces cuando nosotros, bueno, a mí me llegó a pasar cuando yo me llegaba a meter en ayuno, a veces yo me postraba y venía a mí un llanto, de llorar y de llorar. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba quebrantado.
Entonces, por lo tanto, el ayuno nos ayuda también a que nuestro corazón se quebrante y podamos externarle al Señor nuestro sentir. Y de esa manera le damos cavidad al Señor en nuestra alma. De esa manera le damos cavidad al Espíritu Santo en nuestra alma y se vivifica nuestro espíritu. Tiene más comunión nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. En el inciso D dice, lamentarse del pecado. Primera de Samuel 7:6. Dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. En Nehemías 9:1-2 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Vean ustedes aquí cómo dice que se lamentaron de su pecado, ¿verdad? En Primera de Samuel. Dice que se reunieron y se arrepintieron de su pecado, ayunaron y se arrepintieron. Dice que derramaron agua delante del Señor. Y limpiaron sus pecados en ese momento delante de Dios. Pero que estaban ¿en qué? En ayuno, arrepintiéndose delante del Señor. Y en Nehemías también dice que los hijos de Israel se metieron en ayuno y se pusieron cilicio y tierra sobre sí. Cuando las personas en aquel tiempo estaban afligidas, se vestían de silicio. Silicio era una tela rasposa que se ponían en su cuerpo, abajo de su ropa. Era una tela semejante al pelo de las cabras, que cuando se la ponían les raspaba el cuerpo, les lastimaba la piel. Y no solamente se ponían el cilicio, sino también se echaban tierra sobre la cabeza. Eso quería decir que estaban afligidos. Se ponían tierra o también se ponían ceniza en la cabeza. Entonces eso quería decir que estaban afligidos delante de Dios. Y aquí dice que confesaron sus pecados y todas las iniquidades de sus padres. Porque recuerden que Dios le mandaba al pueblo que no se uniera a los demás pueblos, y el pueblo se unía a los demás pueblos. Les decía el Señor, no den sus hijas a los extraños, a los extranjeros, y daban sus hijas. Entonces, pero aquí dice que hubo un arrepentimiento en ellos, dice que ya se habían apartado de los otros pueblos y se arrepintieron y se metieron en ayuno y confesaron sus pecados delante de Dios. Entonces, el ayuno también me sirve para tener un arrepentimiento y confesarle mis iniquidades al Señor. Recuerden que solamente a Dios le tenemos que confesar nuestras iniquidades. No debe de haber alguien de por medio, solamente el Señor y yo. Entonces, por lo tanto, cuando yo estoy ayunando y me meto en oración, ahí le voy a confesar al Señor mis iniquidades, mis pecados, y voy a mostrar arrepentimiento delante de Él. ¿Por qué? Porque mi carne se está sujetando y mi alma, perdón, mi espíritu se está vivificando. Por lo tanto, el alma está sensible y puedo abrir totalmente mi corazón al Señor para confesarle mis pecados. Fortalecer nuestro espíritu para vencer al enemigo. En Esdras 8:21-23 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayudamos pues y pedimos a nuestro Dios
sobre esto y él nos fue propicio. Aquí Esdras nuevamente, ya leímos una parte en el otro inciso, pero aquí dice que les dio vergüenza, ¿verdad? Les dio vergüenza decirle al rey, préstenos caballos, préstenos guardias, que nos cuiden, que nos guíen hasta donde vamos. Porque ellos habían hablado de su Dios, habían dicho que tenían un Dios poderoso, que la mano de Dios estaba con ellos. Entonces, por lo tanto, Esdras pensó, bueno, si yo ya dije que tengo un Dios poderoso y que su mano está sobre mí, ajá, y que también la mano está sobre todos aquellos perversos y malvados que le han abandonado, entonces, ¿cómo le voy a decir al rey? Dice que tuvo vergüenza, ¿verdad? De pedirle tropa al rey, porque ya había dicho que él tenía un Dios poderoso. Entonces, él tuvo pena porque dijo, no, pues va a decir el rey, pues no que tienes un Dios poderoso, no que tu Dios es esto, no que tu Dios es aquello. Entonces, por lo tanto, ¿qué hizo él? Se metieron en ayuno, metió al pueblo, él se metió en ayuno junto con el pueblo y le pidieron al Dios. ¿Qué quiere decir? Que oraron a Dios. ¿Ah? No solamente ayunaron, sino oraron a Dios sobre la necesidad que tenían y Dios les fue propicio. ¿Qué quiere decir? Que Dios peleó por ellos. O sea, Dios hizo a un lado a sus enemigos. Entonces, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros, cuando ayunamos, podemos también luchar contra el enemigo. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está vivificado, Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, Dios nos da la fortaleza para poder luchar. A veces cuando hay una situación difícil, que hay, por ejemplo, una guerra espiritual, o que va a haber una guerra espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Meternos en ayuno y en oración. ¿Para qué? Para que el enemigo se nos resista, para que podamos luchar contra esas huestes de maldad, contra esas huestes espirituales. Entonces, el ayuno también nos sirve para vencer al enemigo. En Marcos 9, 27, 29 dice, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, aquí acuérdense que Jesús, los discípulos quisieron echar fuera un demonio de un niño, un jovencito, que lo atormentaba, ¿verdad? Lo echaba en el fuego, echaba espumarajos por la boca, lo echaba en el agua, etcétera. Pero los discípulos no pudieron contra ese espíritu, no pudieron sacarlo de ese jovencito. Entonces el papá del niño clamó a Jesús y Jesús solamente le tomó de la mano, lo enderezó, ¡pum! El demonio lo dejó inmediatamente. Entonces los discípulos se quedaron sorprendidos y le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Y qué les dijo Jesús? Porque este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno, lo que les decía yo ahorita. Tenemos que meternos en ayuno y en oración para poder luchar contra el enemigo, para poder echar fuera al enemigo. Es un arma, el ayuno y la oración es como un arma contra el enemigo. Entonces nos va a ayudar muchísimo cuando tengamos una lucha espiritual, meternos en ayuno y en oración. Inciso F, obtener revelación, sabiduría y entendimiento con respecto a la voluntad de Dios. Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces Daniel también buscó a Dios en ayuno. Dice que también se vistió de cilicio, también se puso ceniza en la cabeza. Entonces Daniel buscaba a Dios, no solamente oraba 3 veces al día, sino le buscaba en ruego para que Dios le dirigiera, para que Dios le dijera qué era lo que tenía que hacer.
En Daniel 9, 21, 23 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fíjense nada más qué hermoso, ¿no? Recuerden ustedes, hermanos, por quién rogaba a Daniel y por quién oraba tanto Daniel. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan, hermanos? ¿Sí leen su palabra? A ver, alguien que me diga, ¿por quién suplicaba tanto Daniel? ¿Por quién oraba tanto Daniel? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Daniel oraba mucho por el pueblo de Israel, por el pecado del pueblo. Ajá. Y Daniel se contaba. Daniel no decía, Señor, perdona a este pueblo pecador, mira lo que hace. No. Daniel decía, Señor, perdona nuestros pecados. Aunque Daniel era un hombre de Dios, él se contaba también, él no se hacía un hombre bueno, un hombre que le evitaba, no, no, no. Daniel se hacía parte del pueblo, era un hombre humilde. Entonces Daniel ayunaba y oraba. Dice que Daniel se vestía de cilicio y de ceniza. Y fíjense nada más que hermoso, que el Señor de tal manera le dio una respuesta al grado de que envió un ángel. No le contestó el Señor con voz audible, no le dio ¿cómo se llama? No le dijo, lee la palabra y ahí te voy a contestar, no, 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 sino que envió un ángel a darle sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque sus ruegos dice que fueron escuchados por Dios y Dios dio la orden para que ese varón fuera a ver a Daniel para que le diera la respuesta, para que le enseñase y le diera sabiduría y entendimiento. Porque dice que Daniel era muy amado. Entonces dice, por lo tanto, pues, entiende pues la orden y entiende la visión. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros ayunamos y oramos, el Señor nos da sabiduría también a través del ayuno y de la oración, nos da entendimiento con respecto a su voluntad, con respecto a lo que el Señor quiere que hagamos, o si tenemos alguna necesidad y estamos rogando y suplicando por esa necesidad, el Señor nos va a dar una respuesta y nos va a mostrar, ¿cómo vamos a nosotros a resolver esa necesidad? ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? O sea, que el Señor nos va a revestir de sabiduría y nos va a dar entendimiento para que nosotros podamos enfrentar el problema o la situación que estamos pasando o la necesidad que estamos teniendo en esos momentos y que necesitamos que el Señor nos dé una respuesta. El Señor nos va a guiar por medio de la oración y del ayuno. Bueno, vamos al punto número 4. Dice, el ayuno sin la oración no es agradable a Dios. Mateo 4, 1, 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre nuevamente. Entonces, Jesús ayunaba, pero también, ¿qué? Oraba. Entonces, como les decía yo al principio, si yo ayuno, pero no oro, entonces no me sirve. No me sirve ese ayuno. ¿Por qué? Porque es como nada más dejar de comer y ya, nada más dejé de comer, pero ya no pasó nada. No hice nada. Por lo tanto, pues no voy a recibir, ¿verdad? No voy a recibir todo lo que acabamos de ver en los otros puntos, en los incisos. Entonces Jesús ayunó, pero también estuvo en oración delante de su Padre durante todos esos días, esos 40 días con sus 40 noches,
Jesús estuvo delante del Padre, escuchándolo como su Padre y como su Dios, por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió después de que Jesús fue llevado al desierto? No solamente fue tentado por el enemigo, y Jesús venció al enemigo por medio de la oración y el ayuno que llevó a cabo, sino que también, ¿qué fue lo que hizo Jesús después de haber sido llevado al desierto? A ver, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué fue lo que sucedió después? Creo que dice que no solo de pan vive el hombre. Bueno, sí, eso le dijo Jesús al tentador cuando le dijo que convirtiera las piedras en pan, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta de que Satanás pues se daba cuenta que Jesús tenía hambre y por lo tanto pues le decía, a ver, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? No, no, no. Pasó algo muy hermoso después de que Jesús estuvo en el desierto. ¿No lo recuerdan? ¿Vino un ángel y le sirvió? No. Bueno, aparte de eso, después de que Jesús estuvo en oración y en ayuno durante esos 40 días, Jesús inició su ministerio. O sea, Jesús se preparó, como quien dice también, en ese tiempo de los 40 días y las 40 noches. ¿Para qué? Para iniciar su ministerio. Dice que el Espíritu Santo estuvo presente con él en ese tiempo de ayuno y oración. Él tuvo con el Padre. El Espíritu Santo estuvo presente con él. Entonces, por lo tanto, como quien dice, Jesús se preparó en ese tiempo para iniciar su ministerio, porque después es cuando empieza Jesús a proclamar el Evangelio, después empieza a llamar a sus discípulos y empieza a compartir la palabra, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hermanos, si nosotros también vamos a llevar a cabo algún trabajo para el Señor, algún servicio para el Señor, también podemos meternos en ayuno y en oración antes de llevar a cabo ese servicio. Por ejemplo, yo les aseguro que el hermano Alfredo y la hermana Dianita, no sé si esté, ¿verdad? Y yo, antes de dar una clase, hermanos, no crean que decimos, ay, no, yo soy muy bueno, muy buenaza, y yo me la sé de todas. No, hermanos, tenemos nosotros, bueno, al menos en lo personal, yo me meto en oración y estoy segura, que el hermano Alfredo también lo hace y la hermana Diana también lo hace. Porque tenemos que ponernos delante de Dios, no solamente en el momento en que vamos a dar la clase, sino antes, meternos en oración. Por lo tanto, el Señor Jesús estuvo en ayuno y en oración gracias hermana Dianita, para llevar a empezar su ministerio. Cuando nosotros íbamos al reclusorio, hermanos, bueno, que yo estuve en el servicio de reclusorio que se quitó cuando inició la pandemia y hasta ahorita pues no se ha recuperado ese servicio, nosotros orábamos en nuestras casas, pero también cuando llegábamos al reclusorio teníamos que llegar a las 3 de la tarde, porque teníamos que orar antes de entrar al reclusorio. Llegábamos todos, nos hacíamos bolita ahí y orábamos antes de entrar. Y cuando salíamos, volvíamos a orar. Entonces, siempre tenemos que estar en oración cuando vamos a llevar a cabo un servicio para el Señor también, hermanos. Ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos dé esa sabiduría, nos dé el entendimiento, nos dé la fortaleza, bueno, que nos dé todo, porque como decía la hermana Sandra, si oyen que un ruidito es porque me están chocando mis rodillas, ¿no? Cuando ella pasaba a dar clase. Entonces, el Señor tiene que darnos a nosotros, hermanos, hermanas, la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, todo nos tiene que dar el Señor para poder llevar a cabo su servicio. Y eso fue lo que hizo Jesús precisamente. Bueno, punto número 5, no es dieta ni huelga de hambre.
El ayuno, hermanos, hermanas, no es una dieta ni una huelga de hambre que voy a decir, ay, me voy a poner voy a dejar de comer por 8 días. No voy a comer nada, hasta que Dios me conteste. O sea, le pido algo al Señor, pero hasta que no me conteste, dejo dejo de comer. Y cuando ya el Señor me conteste, entonces ya voy a comer. No, porque entonces ahí estaría yo haciendo una huelga de hambre. Ni tampoco voy a decir, ay, bueno, me voy a meter en una dieta, perdón, en un ayuno parcial para bajar de peso, porque híjole, ya estoy bien gorda y necesito bajar de peso. Entonces me voy a meter en una dieta parcial. No voy a comer golosinas, no voy a comer pan, no voy a comer esto, aquello. Nada más voy a comer verduritas, o fruta. No, tampoco eso es válido. ¿Por qué? Porque ahí lo estamos haciendo en la carne. No lo estamos haciendo en el espíritu, lo estamos haciendo en la carne. Entonces, por lo tanto, el ayuno no debe de tomarse como que voy a presionar al Señor hasta que me responda. Y si no me responde, pues no voy a comer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momentito, a Dios no le podemos obligar, ni tampoco le podemos presionar, ni tampoco le podemos obligar, ni tampoco le podemos hacer manita de puerco para que nos dé una respuesta. No podemos hacer como esos trabajadores que se meten en huelga de hambre hasta que les contesten en la empresa sus peticiones, o se meten en huelga de hambre hasta que den respuesta a los gobernantes a las peticiones que están haciendo, etcétera. No, 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 sino que nosotros tenemos que hacer las cosas conforme, conforme a la palabra. Uh-huh. Tenemos que hacer las cosas en el orden de Dios y tenemos que hacer las cosas conforme Dios nos lo está mandando, conforme a su voluntad, no para nuestros deleites ni tampoco para obligar a Dios. Otros tipos de ayuno para formar hábitos y disciplinas. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Dianita, ¿me decías algo? Discúlpame. Diana, ¿estás ahí? Ay, creo que no me escucha. Bueno, punto número 6. Otros tipos de ayuno para formar hábitos y disciplinas. ¿Ustedes creen que solamente podemos ayunar de alimento y de agua? No, 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 ¿verdad? A ver, ahora quiero hacer una pregunta aquí. Una pregunta que me hizo una hermana. A ver ustedes qué contestan. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, yo digo, voy a hacer un ayuno total? O bueno, voy a hacer un ayuno parcial. Voy voy a tomar, voy a comer ay, perdón, disculpen, no me equivoqué, no es ayuno parcial, es ayuno natural. Voy a hacer un ayuno natural, no voy a tomar agua. Pero cuando yo necesite tomar agua, en vez de agua voy a tomar jugo. ¿Ustedes creen que sea correcto? no, No, porque No, no ¿verdad? puedes condicionar eso, hermanita. Esto nace de Exactamente, uno mismo. exactamente, así es. O voy a decir, no voy a beber líquido, pero voy a tomar jugo, no voy a tomar agua, pero voy a tomar un juguito o me voy a hacer un ayuno nada más líquido, nada más voy a tomar pura agua, pero en vez de agua, mejor tomo juguito o me hago un licuadito. ¿Ustedes creen que eso me sirva? no, No, ¿verdad? Una hermana me decía, es que yo decía, me voy a meter en ayuno, pero me hacía mi licuado en la mañana y con eso me pasaba todo el día. Hasta que Dios le mostró que no era correcto su ayuno, porque decía, ella me dijo, es que yo nada más me estaba haciendo tonta, porque pues según yo ayunaba, pero sí me hacía mi licuado donde le ponía esto, esto y esto y esto otro.
Entonces no estaba haciendo un ayuno. Ujú. Por lo tanto, no nos sirve. Si nosotros estamos haciendo un ayuno, tenemos que tomar agua líquida. No voy a tomar refresco, no voy a tomar jugo, no voy a tomar leche, no voy a tomarme un chocolatito. No, 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 no. Tengo que tomar agua natural. Bueno, aclarado esto, vamos a ver tipos de ayuno, otros tipos de ayuno. Podemos ayunar también de algunas otras cosas, no solamente de alimento, sino también de algunos placeres que nos agradan mucho. Por ejemplo, hay gente que le encanta estar todo el día en la televisión viendo película tras película tras película y se les vuelve como una adicción. Como antes, que había muchas personas que se pasaban en el chat todo el día. Había incluso amas de casa que se pasaban en el chat todo el día diciendo que habían desayunado, que iban a comer, si iban a ir al mercado, si no iban a ir, etcétera. O sea, proyectaban todas sus cosas ahí en la pantalla. Y se les volvía una adicción, al igual que ahorita el teléfono para muchos jóvenes, que se les vuelve una adicción, que no pueden dejar el teléfono unos segundos, unos minutos, porque sienten una ansiedad, sienten algo que bueno, no pueden estar tranquilos porque necesitan tener el teléfono en la mano. O hay otras personas que les encantan los pasteles, les encantan las golosinas, les encanta el dulce, etcétera, etcétera, el pan, bueno, el refresco, muchas otras cosas. Entonces, ¿yo puedo hacer un ayuno de eso también? Sí. ¿Sí? Ujú. ¿Podría yo hacer un ayuno si soy una persona, una compradora compulsiva? Sí, Sí. Sí. ¿A qué me ayudaría todo esto? ¿A qué me ayudaría? para disciplinarnos, A disciplinarnos, ¿verdad? A formar hábitos en nuestras vidas, a dejar esos hábitos que perjudican nuestro organismo, que perjudican nuestra mente, nuestro cerebro, porque quiero decirles que el celular nos enferma mucho el cerebro, aunque las mamás modernas de ahora no lo quieran entender o no lo sepan tal vez, que le dan al bebé el celular desde que tiene meses de edad, ¿verdad? No saben todo el daño que les está causando el celular en el cerebro a los pequeñitos. Entonces, ¿podemos hacer un ayuno de todo esto para qué? Para que podamos obtener hábitos, buenos hábitos. Si yo soy una persona que en vez de sentarme a comer ordenadamente un plato de sopa o un plato de guisado, etcétera, me sirvo dulces, me sirvo pastelitos, voy y me compro papas fritas, me compro chicharrones, me compro pues muchas cosas y las guardo. Y cuando tengo hambre voy y me sirvo un puño en un plato y voy y me siento a ver la televisión y me pongo a comer los churritos, me pongo a comer las papas, etcétera. Ajá. Todo eso ¿qué está pasando? Estoy perjudicando mi organismo. Estoy perjudicando mi cerebro. Por lo tanto, yo necesito dejar esos hábitos y para disciplinar mi cuerpo, para disciplinar mi mente. ¿Por qué? Porque hay personas que están muy obesas por eso, porque tienen mal hábito, comen y comen y comen y comen, o comen entre comidas, golosinas, o en la noche, en vez de hacerse una cenita ligera, comen pan dulce, comen, o sea, cosas que dañan el organismo. Entonces, por lo tanto, si yo hago un ayuno de estas cosas que me traen deleite, que me traen placer, voy a ordenarme, voy a disciplinar mi cuerpo, voy a disciplinar mi vida y voy a vivir mejor, voy a tener una mejor salud, voy a tener una mejor eh,
¿cómo se dice? Una mejor ocupación, me voy a ocupar en otras cosas antes de sentarme a estar en el teléfono todo el día o de estar en la televisión todo el día, etcétera. Entonces, este tipo de ayunos, hermanos, hermanas, nos sirve para formar hábitos en nuestra vida y para disciplinar nuestra vida. Lo mismo si yo soy una persona impuntual que toda la vida llego tarde a todos lados donde me citan o donde tengo que ir, también esa área entra en mi vida. Tengo que disciplinarme, tengo que aprender a ser puntual a los lugares a donde voy, ya sea la escuela, el trabajo, mi curso, la iglesia, a donde quiera, porque también tenemos ese mal hábito a veces de llegar tarde a todos lados. Entonces, puedo también tomar esa parte para disciplinarme y tomar el hábito de llegar temprano, de ser puntual. Entonces, por lo tanto, también podría yo tener un ayuno de esto. Pero recuerden, no solamente es el ayuno, hermanos, también es, ¿qué? La oración. Ajá. El verdadero ayuno. Voy a leer Isaías 58 del 1 al 10. Isaías 58 del 1 al 10 dice, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? ¿Qué día que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impunidad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocaréis y te oirá Jehová, clamaréis y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Aquí el Señor nos está dando, hermanos, como quien dice, está reprendiendo al pueblo, porque dice el Señor, ayunas, pero oprimes al necesitado, oprimes al menesteroso, oprimes al obrero, no ayudas a tu hermano, no lo vistes, no le das pan al necesitado. Entonces, el Señor dice que el verdadero ayuno para Él también es que nosotros seamos benévolos con nuestros semejantes, que seamos misericordiosos con nuestros semejantes. Porque si nosotros ayunamos y oramos, pero tratamos con la punta del pie a nuestros semejantes, entonces de nada absolutamente nos va a servir ese ayuno. En Mateo 23:14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que el Señor dice, no quiero que hagas largas oraciones, no quiero que hagas ayunos prolongados, sino que quiero yo que ames a tu prójimo, que ayudes a tu prójimo, que no oprimas al necesitado, que si, por ejemplo, alguien tiene gente trabajando, que le den su salario en su tiempo, no que le diga, ven y trabájame y te pago, y a la hora del pago diga, ¿sabes qué? No tengo dinero. Y el necesitado tiene que comprar alimento para su familia, tiene que comprar vestido para su familia, pero aquella persona que lo contrató está abusando, lo está oprimiendo, está explotándolo. Y si esa persona hace ayuno y hace oración, el Señor no lo va a escuchar. El Señor no le va a tomar en cuenta nada de eso. ¿Por qué? Porque al Señor no le agrada absolutamente nada. Dice que es necesario hacer justicia y misericordia, sin dejar de orar y sin dejar de ayunar. Entonces, esto también lo tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Recuerden que anteriormente los fariseos oraban, ayunaban, pero ¿qué hacía? Despreciaban a los demás, oprimían a los pobres, los trataban mal, los humillaban, etcétera. Por eso el Señor aquí les llamaba hipócritas, porque delante de Dios sí se daban golpes de pecho y todo eso. Decían, yo ayuno, yo oro, pero no hacían lo que realmente le agradaba al Señor. Entonces, por lo tanto, hermanos, no nos vayamos a meter en un ayuno y en oración durante, no sé, 3 días o cada 8 días o cada mes, pero cuando nosotros nos metamos en ayuno y en oración, diga, ay, qué bueno soy. Que seamos como los fariseos, ay, qué bueno soy, yo ayuno, yo oro, pero, ay, esos pecadores, ay, el vecino, cómo se emborracha, ay, no voy a criticar ni voy a juzgar a nadie, porque si no, entonces ahí que estoy pecando más yo que el vecino. ¿Por qué? Porque Dios me va a rechazar, Dios me va a, ¿cómo se dice? O sea, me va a, ay, se me fue la palabra, bueno, me va a desechar el Señor. Bueno, vamos al al punto número 8 y terminamos. La dirección de Dios en el ayuno. Dice Zacarías 8, 18, 19. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Entonces, aquí, hermanos, el ayuno siempre tiene que ser dirigido por Dios. Otra cosa también, el ayuno tiene que ser dirigido por Dios, porque a veces hay personas que dicen, ay, pues tengo ganas de meterme en un ayuno, voy a ayunar por, ¿qué voy a ayunar? Pues voy a ayunar, bueno, voy a ayunar para que Dios me dé un coche. Entonces, me meto en ayuno sin pedirle dirección al Señor, sin preguntarle al Señor si está de acuerdo. O a veces me meto yo en ayunos prolongados sin saber si estoy bien, si debo de llevar a cabo ese ayuno, si no lo debo de llevar a cabo. Entonces, tenemos que pedirle dirección al Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque no siempre nuestro ayuno va a ser respaldado por Dios, sobre todo cuando nosotros lo hagamos por vanidad, por capricho, por X causa que no sea bajo la voluntad de Dios. Había una chica hace tiempo que ella se metía en ayunos constantemente se metía en ayunos, pero nunca le preguntaba a Dios, nunca
lo comentaba con ninguna otra persona, sino ella simplemente decía, me voy a meter en ayuno tantos días. Y se metía en ayuno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que sus riñones se le fueron haciendo pequeños por todos los ayunos en los que ella se metía. Entonces, tenemos que tener cuidado con ello, hermanos. Yo en una ocasión me metí en ayuno nada más porque, pues yo decidí meterme en ayuno y dije, me voy a meter en ayuno para que Dios obre en el corazón de mi esposo. Y estuve ayunando y un día fui a Calacuaya, con un hermano que me estaba discipulando y le platiqué, pues, que yo estaba ayunando y estaba orando, pues, para que Dios obrara en el corazón de mi esposo. Y el hermano me dijo, hermana, ¿Dios le pidió que hiciera el ayuno? Y le dije, no. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Pues porque yo decidí, yo quise ayunar para que Dios obrara en el corazón de mi esposo. Pero si Dios no le pidió ese ayuno, entonces, ¿por qué usted lo está haciendo? Y bueno, ya me estuvo explicando el hermano varias cosas, ¿verdad? Y vuelvo a reiterar, si nosotros nos metemos en ayuno constantemente sin tener la dirección de Dios, a lo mejor no está siendo agradable a Dios ese ayuno, o lo estoy haciendo por capricho, o lo estoy haciendo porque yo quiero que el Señor haga algo para mi beneficio, pero posiblemente no sea la voluntad de Dios. Y como el Señor no me responde, pues me meto más en ayuno. Y como el Señor no me responde, me meto más en ayuno, hasta el grado de que enfermo mi cuerpo. Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué el Señor no me contesta? Porque mi ayuno no está bajo la voluntad de Dios. No le pedí dirección al Señor para llevar a cabo ese ayuno. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, los que se congregan o los que nos congregamos en Calacuaya, ahí nos exhortan a un ayuno, más no nos obligan. Ahí, por ejemplo, el hermano Gustavo dice, vamos a hacer un ayuno de tal fecha a tal fecha de esto. Entonces, ahí, ya el hermano Gustavo ya oró, ¿verdad? Para llevar a cabo ese ayuno y para exhortar a la iglesia a que lo lleve a cabo. Pero el hermano Gustavo no obliga, no dice, a ver, todos en este momento nos vamos a meter en ayuno. Durante 40 días nadie de ustedes va a tomar agua o nadie de ustedes va a comer. Y los quiero aquí a todos orando. No. También el pastor en otros años, antes de la ¿cómo se dice? De la pandemia, el pastor nos exhortaba durante la cuaresma, antes de que llegara la convocación, a un ayuno de levadura. Pero también el pastor, obviamente, oraba para exhortar a la iglesia a llevar a cabo ese ayuno y tampoco nos obligaba, sino que teníamos que hacerlo también de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, les voy a platicar de una hermana que era diabética. La hermana ya falleció. Ella era diabética. Entonces, cuando en una de esas ocasiones que el hermano Gustavo exhortó a un ayuno de legumbres, la hermana se metió al ayuno de legumbres y tuvo una descompensación de azúcar, de glucosa en su organismo, que andaba teniendo un coma diabético. Entonces, tenemos que preguntarle al Señor y de acuerdo a nuestra situación física, si estoy enferma y sé que no puedo llevar a cabo ese ayuno porque lejos de ayudar mi organismo lo voy a perjudicar, entonces yo voy a orar, hermanos. Yo voy a orar y le voy a preguntar al Señor si puedo llevar a cabo ese ayuno o si no lo puedo llevar a cabo. O yo misma me voy a dar cuenta de acuerdo a mi situación física que estoy teniendo. Entonces, por lo tanto, el ayuno también debe de ser direccionado por Dios, hermanos. No solamente porque a mí se me pegue la gana hacerlo. O porque otra persona me diga, no, es que vamos a ayunar, así como las adolescentes, ¿no? Vamos a meternos en esto. Tú y yo vamos a hacer lo mismo, como tantas jovencitas que se les mete en la cabeza, jovencitos, que se les mete en la cabeza hacer cosas, ¿no?
¿Y qué pasa? Tienen consecuencias de esas cosas que se les ocurrió hacer. ¿Por qué? Porque no están haciendo cosas en orden. Ujú. Entonces, hermano, hay alguien que te está rebotando mi voz, hermano. Por favor, apaguen su micrófono. ¿No? Bueno, entonces, les decía yo, tenemos que pedirle dirección al Señor y ver cómo estoy yo físicamente. Ujú. Porque también un ayuno mal llevado a cabo, hermanos, nos puede llevar no solamente a una enfermedad física, sino también nos puede llevar a a un estado anímico deprimido. O sea, podemos caer en depresión, podemos caer en una situación anímica fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden, el alimento y el agua es necesario para nuestro organismo. Es necesario para que todos nuestros órganos del cuerpo puedan trabajar perfectamente bien como Dios los diseñó. Entonces, por lo tanto, hermanos, vamos a llevar a cabo nuestro ayuno en el orden de Dios con todos las situaciones, todos los puntos que ya hemos visto. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy, hermanos. Quiero ver si tienen preguntas, si tienen comentarios, testimonios o algo que nos puedan compartir de lo que alguna vez a lo mejor se metieron en ayuno y qué fue lo que sucedió. A ver, ¿alguien nos quiere comentar algo? Yo, hermana, A ver, no escucho bien, por favor. ¿Quién es Rosy? Hermana Rosy, adelante. yo, Ujú, yo apenas hice un ayuno, ujú. fue porque una de mis hijas estaba pasando una situación un poco complicada, entonces estaba como muy frustrada, como nerviosa, sus, sus pensamientos estaban como revueltos. Y creí que tenía una lucha espiritual, entonces incluso con su fe estaba ella muy, ¿cómo le puedo decir? Pues sí, estaba desordenada, entonces pues sí me preocupó mucho y pues le pedí mucho a Dios por su salud y me puse en, en ayuno y le puedo decir que es una experiencia tan hermosa porque después del ayuno yo me sentí fortalecida, me he sentido muy bien, no sé, Señor, es verdad que el Señor te dice qué es lo que debes de hacer, cómo lo debes de hacer y la verdad que después del ayuno yo me he sentido muy bien, muy fortalecida en el Señor y vi la respuesta de Dios también a la petición que yo le hice con que mi hija estuviera bien, ¿no? Porque para nosotros como padres, a veces lo importante es que nuestros hijos estén bien. Entonces, pues sí, Dios me contestó y ahora la veo a ella, ya la veo mucho mejor y pues a seguir orando y ayunando. Y pues ese es mi testimonio, hermano. Muchas gracias, hermana Rosy. Muchas gracias, muy bonito testimonio. ¿Alguien más, hermanas? Hermanos, ¿alguien que quiera dar otro testimonio o preguntas que tengan que hacer? ¿No? Hermano Alfredo, ¿quiere hacer algún comentario? Hermano Alfredo, creo que no me escucha. Hermano Alfredo, ¿me escucha? Aquí estoy, hermana. Buen Ah, día. Aquí estoy, aquí sí, estoy. hermano, gracias. ¿Algún comentario, hermano, que les quiera hacer a las hermanas, a los hermanos? Sí, bueno, pues nada más reforzar lo que usted comentó de el ayuno, ¿no?
hacerle manita de puerco al Señor, ni es chantajear al Señor, sino que el ayuno pues es un fortalecimiento de nuestro espíritu. Es para debilitar la carne y fortalecer el espíritu, ¿no? No es presionar a Dios, no es chantajear a Dios, sino que el Señor siempre va a contestar nuestras oraciones, Él sabe de qué tenemos necesidad y, y pues el ayuno, el principal beneficiado voy a ser yo en mi parte espiritual. Así Amén. es. Gracias, hermano. No, Dianita, ¿de ¿algún qué? comentario que quieras hacer? Dianis, creo que no me escucha. Dianis, ¿no tienes algún comentario que hacer? Creo que no me escucha. Bueno, Parece que no. ¿alguien más? No. ¿Alguien más, hermanos, hermanas, que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? ¿No? ¿Nadie? No, todo es bien. ¿Sí? Bueno, ¿les quedó clara la clase entonces?